Buenas tardes compañeros. La idea de hoy es mostrar un pequeño video tutorial de cómo grabar una tabla dinámica o cómo crear una tabla dinámica. Lo primero que podemos o debemos conocer es qué es una tabla dinámica y para qué nos va a servir. La tabla dinámica nos va a servir o es una herramienta que nos va a permitir consolidar información a criterio o a necesidad de cada uno. Este tipo de tablas son una herramienta de las más robustas que tiene el Excel y pues nos permite consolidar información, generar reportes de una manera consolidada y, como su nombre lo indica, dinámica, ya que vamos a poder modificar la información a necesidad nuestra. Para crear una tabla dinámica vamos a tener dos opciones. La primera es de la siguiente forma: desde una hoja en blanco totalmente vamos a darle en la pestaña de insertar y en el ítem de tabla dinámica vamos a seleccionar que nos dice tabla dinámica y nos va a aparecer el siguiente recuadro. En la parte donde nos solicita tabla o rango, nos está diciendo que seleccionemos la base de datos a trabajar. En este caso, ya de forma predeterminada, tengo una base de datos guardada en la hoja número 3, por lo cual voy a pinchar aquí y vamos a seleccionar el rango. Entonces voy a ir a la tabla, voy a seleccionar toda mi tabla, toda la tabla que yo tengo, selecciono el rango hasta el rango que deseo utilizar. Luego, en esta opción, en esta parte, nos va a dejar seleccionar el lugar donde queremos que nuestra tabla dinámica quede ubicada. Al seleccionar una nueva hoja de cálculo, Excel nos creará una nueva y nos la enviará ya, o en una hoja de cálculo ya existente, como es nuestro caso. Entonces voy a seleccionar hoja de cálculo ya existente y voy a seleccionar que la tabla dinámica quede insertada acá. Luego le voy a dar a aceptar y nos va a aparecer este siguiente recuadro. Acá es donde nos va a registrar la información que cada uno desee visualizar. En esta parte vamos a poder seleccionar los datos y la forma como queremos ubicar estos datos. Para el primer ejemplo vamos a tratar o vamos a seleccionar, estamos utilizando un caso en nuestra vida real en un call center, el tiempo que dura en promedio un asesor. Vamos a ver qué otro tipo de dato podemos sacar de tiempos de conversación. Entonces vamos a seleccionar y a colocar el agente, que al colocarlo en esta parte nos lo va a mostrar hacia este lado. Si yo lo colocar acá, me va a permitir un desplegable en el cual voy a poder seleccionar la información. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar que nos lo muestre en etiqueta de fila y vamos a colocar que el tiempo conversado. ¿Listo? Entonces, si tuviéramos más ítems a trabajar, los podríamos seguir agregando, como por ejemplo el tiempo de conclusión. Lo vamos a colocar acá. En este caso me está mostrando que es suma. Un tipo de suma es la operación que está realizando. Sin embargo, al darle clic derecho, clic, nos va a desplegar una serie de opciones, como para este caso es la configuración del campo del valor. Al seleccionar nos va a aparecer ciertos criterios, como les indicaba, y nosotros vamos a poder utilizar el que deseemos. Entonces, en este caso, en cada uno de los nombres me trae toda la información correspondiente a ese asesor y yo voy a decir, o vamos a poder decir, qué proceso desear que realice esa columna. Entonces, digamos, vamos a poder decir cuánto nos suman todos los tiempos que tiene ese asesor en la base de datos. Vamos a poder seleccionar que nos cuente cuántas veces aparece ese asesor en la base de datos con ese dato. Vamos a poderle pedir un promedio, vamos a poderle pedir que nos traiga el número máximo que aparece para ese asesor en esa base de datos, o vamos a poder
traer el valor mínimo de esa tabla, de esa base de datos, entre otras características. En la parte de formato de número yo voy a poder seleccionar el tipo de número y las características del cual. Entonces me va a arrojar esta tabla donde yo voy a seleccionar si es un número en general, si es una moneda, si es una fecha, una hora, y este me lo va a calcular. Para nuestro ejemplo voy a solicitar que sea un número con 0 decimales para quitar esos decimales que teníamos y le vamos a dar a aceptar. Y en este caso voy a hacerle un promedio, que es el dato que yo requiero. Entonces vamos a seleccionar promedio y le vamos a dar a aceptar, y él ya me va a configurar el campo de tal forma que me dice que este asesor tiene un promedio de conversación de 161 segundos, y como no modifiqué esta columna, pues me va a quedar una suma. Entonces, ¿cómo lo modifico? Nuevamente hago clic, configuración del campo, y en este caso le vamos a seleccionar también que me haga un promedio. Confirmamos que me tome las mismas características, un número con 0 decimales, y le doy a aceptar. Entonces, de esta forma ya tengo que el promedio de tiempo de conclusión para este asesor es de 17 segundos. Podemos adicionar otra columna en la cual es el tiempo de segundos que ha tardado el asesor en break o en descanso. Entonces, para este caso voy a dejar que sea una suma para pues evidenciar otra de las fórmulas o aplicaciones que nos tiene nos permite la tabla dinámica, y le vamos a dar a aceptar. Como les indicaba, esto ya podríamos en la parte superior o en esta recuadro podemos de pronto utilizar otro tipo de filtros. Para mi caso voy a utilizar por horas. Entonces, al colocarlo acá me va a permitir desplegar el rango horario que tengo ahí. Entonces, digamos que voy a verificar, no sé, las 7 de la mañana, y solo me va a mostrar o me va a traer los datos que corresponden a las 7 de la mañana. Cada vez que yo modifique ese filtro, él me lo va a cambiar. Como les decía, la tabla nos va a permitir manejar o utilizar los datos a necesidad nuestra. Nosotros simplemente vamos a seleccionar qué información deseamos y vamos a cambiarlo según nuestra necesidad. Podemos quitar y agregar. Digamos, si quiero quitar el descanso, me voy a pinchar aquí y automáticamente de la tabla dinámica me va a desaparecer. Si lo quiero volver a agregar, lo voy a seleccionar nuevamente, lo arrastro y voy a poder configurar el campo que yo desee. Entonces acá, digamos, vuelvo y selecciono que todas, y ya me va a traer toda la información. La tabla dinámica me permite hacer filtros personalizados. Si yo solo quiero ver la información de alguna persona en específico o empresa, bueno, el proceso, el dato que quieras arrastrar de la tabla me lo va a permitir. ¿Qué otra opción? Vamos a ver la segunda opción que les indicaba, cómo podríamos crear la tabla dinámica. Entonces vamos a hacer lo contrario con la misma base de datos, pero entonces voy a partir ya desde la base de datos. Entonces voy a seleccionar toda mi información y ya él me va a reconocer el rango que deseo incluir dentro de la tabla. Para este caso va a ser, y le vamos a dar tabla dinámica. Voy a utilizar la otra parte. En el caso anterior, en el ejemplo anterior, utilizamos una hoja de cálculo existente, y ahora le voy a decir que me lo cree en una nueva tabla, en una nueva hoja. Y el rango, como les indiqué, como ya lo habíamos seleccionado antes de darle insertar, pues él ya me lo va a traer seleccionado en esta parte. Le voy a dar a aceptar, y como les indicaba, Excel nos va a crear una nueva hoja en la cual vamos a trabajar. Vamos a trabajar de la misma forma, pero en este caso cada agente tiene un login asignado. No voy a trabajar con el agente, sino con el login. Lo selecciono, y como les indicaba, entonces también podemos utilizar otras funciones. No voy a utilizar la suma ni el promedio, sino voy a solicitar que me cuente cuántas veces aparece ese asesor en el ítem de tiempo conversado. Entonces voy a ir a
la parte inferior, voy a darle clic y configurar. Entonces en esta vez ya no le voy a decir que me sume, sino que me cuente cuántas veces aparece ese asesor en formato número, y le voy a decir que me dé 0. Entonces él me va a decir que este login aparece 39 veces dentro de esta base. Lo podríamos confirmar realizando un filtro. Entonces podremos verificar que es el login 9405. Voy a hacer un filtro donde selecciono el 9405, pincho aceptar y vamos a verificar que nos aparece la misma información, 39 veces y 39 veces, solo que la tabla dinámica nos permite de una forma más rápida y eficaz visualizar la misma información. Y así vamos a tener diferentes opciones, siempre utilizando los comandos. Vamos a utilizar la información desde esta parte. Esta es una breve explicación de cómo crear o para qué nos sirven las tablas dinámicas. Espero nos sirva, y pues al igual cualquier tipo de información que lleguen a requerir, pues con gusto estaremos Camilo y yo para ayudarles. Gracias.